Mi matrimonio perfecto se derrumbó al encontrar una cámara oculta, pero ahora él paga las consecuencias de sus actos en la cárcel. Hoy empezó como cualquier otro día. Acabamos de celebrar nuestro 6º aniversario de bodas y llevamos juntos 7 años. Nunca supe con quién me acostaba, pero no soy una víctima. Sufriré, pero elegí a este hombre y tuve una hija con él, así que mi dolor es el precio que pago. Tenemos una tableta que es principalmente de mi marido, pero de vez en cuando la usamos mi hija o yo. La tenía sobre mi escritorio esta mañana y pensé que podría jugar a un juego que no había jugado en mucho tiempo. Siempre he mirado las fotos y los vídeos. Normalmente los hacen los niños y hay que adivinar a qué apuntan o qué dicen en los vídeos. Busqué mi juego, eliminado, y decidí mirar la galería. Había un vídeo que nunca había visto. Estaba en la primera posición, como si fuera el más nuevo. Hice clic en él y llamé inmediatamente a un servicio de emergencias para que enviaran un coche de policía a mi casa. Al principio pensé que era, no sé, una escena de mirón o fetiche de baño. Luego me di cuenta de que era mi baño. El vídeo se había grabado en mi baño. Parecía que la cámara debía haber estado escondida alrededor de la ventana, lo que daba una vista completa del baño. ¿Y en el vídeo? En el vídeo estaba mi sobrina, que no ha estado en mi casa desde 2017. Mi sobrina tenía 14 años la última vez que pasó el verano en mi casa, viven a 1000 millas de distancia, y este era un vídeo de ella de espaldas a la cámara. Se estaba cambiando el traje de baño y se inclina de una manera que muestra sus partes privadas. Este hombre, que yo creía conocer y amar, el padre de mi hija, pensé que era un modelo masculino perfecto para mi sobrina, ya que su padre la abandonó. Le prometí a ella y a su hermano, cuando su padre se fue, que siempre los protegería y traje a un hombre a sus vidas que instaló una puta cámara en el baño para captar su visión de la inocencia de ella. Y conservó ese vídeo y lo trasladó a diferentes medios. Obtuvimos la tableta mucho después de que ella estuviera en la casa. La policía tomó un informe y la tableta. Llamé al padre de mi esposo y le pedí que estuviera en la casa para recoger a mi esposo cuando saliera del trabajo. Corrí a buscar a mi hija y fui a la casa de un amigo. Me llamó para decirme que estaba de camino a casa y lo perdí. Siguió diciendo que lo había entendido mal. No le hice caso. Violaste la intimidad de todos en esta casa. A todos los que han visitado y usado nuestro baño. Y ahora mi sobrina se enterará de lo que hizo. He roto mi promesa, no la protegí como debía haberlo hecho. Actualización 1. Conseguí que se fije una audiencia de custodia de emergencia para la semana que viene. Sorprendentemente, al menos para mí, el juez emitió una orden de protección temporal que le prohíbe ponerse en contacto con cualquier persona de mi hogar o entrar en la propiedad. En nuestro hogar estamos mi prima de 35 años, su marido de 37 años que es militar y actualmente está fuera de casa, sus 2 hijas, 12 y 6 años, mi hija de 5 años y yo, que tengo 35 años. No pensé que la emitirían porque no ha habido violencia ni amenazas de violencia, pero el juez fue inflexible y me siento un poco aliviada. He organizado un asesoramiento para mí y para mi hija y estoy trabajando con un defensor legal para abordar estos procesos y comenzar el divorcio. Estoy aguantando por mi hija, pero cada segundo que pasa siento que me voy a desmayar o a vomitar. Hace 3 días, creía que tenía un compañero y un marido cariñoso. Creía que había roto el ciclo de abuso que ha seguido a mi familia durante generaciones. Lo repentino de todo esto me hace sentir al borde del colapso. Nunca quise ser madre soltera. Amaba a mi esposo y cumplía mis promesas, pero siempre le dije que lo único que me haría darle la espalda y alejarme era cualquier cosa que tuviera que ver con niñas o abuso. No me arrepiento ni siento nada real por la pérdida de mi matrimonio en este momento. Sé que hice lo correcto. Mi enfoque actual es mantener a mi hija a salvo. Pero, ¿cómo puedo recuperarme de esto? ¿Cómo puedo ayudar a mi hija y a mi sobrina a superar esto y estar bien alguna vez? Me siento completamente sola, aunque he encontrado una comunidad de amigos, que no sabía que tenía, dispuestos a hacer todo lo posible por ayudar. He dormido, tal vez, 4 horas desde que sucedió, hace 2 días. Me he puesto en contacto con todos los que he podido para intentar ayudarme a resolver las cosas. No tengo dinero ni acceso a ninguna cuenta bancaria. No he trabajado durante los últimos 5 años debido al posparto y al trastorno de estrés postraumático.
He pasado estos años esforzándome al máximo en terapia para asegurarme de que estaba mentalmente lo suficientemente bien como para ser madre y una adulta funcional. No sé cómo voy a pagar las facturas o mantener la comida en la mesa, pero estoy en contacto con un refugio para mujeres que ha prometido ayudar y voy a ponerme en contacto con los servicios sociales para ver si podemos obtener asistencia de emergencia. También estoy bastante segura de que saboteó el auto de mi prima, que es el único medio de transporte que teníamos actualmente. Estaba en el trabajo cuando todo sucedió y cuando me llamó para avisarle que se dirigía a casa, lo confronté y luego le dije que necesitaba devolverle el auto o denunciaríamos que lo habían robado. Llamé a su padre y le pedí que se reuniera con mi esposo en la casa para llevarlo a su casa. Mi hija y yo estábamos en la casa de un amigo. Él ha manejado su auto desde que ella lo compró hace unos 6 meses y siempre ha estado bien. Lo llevó al trabajo ese día y lo trajo de regreso sin problemas. Cuando fui al juzgado al día siguiente, el auto se averió a mitad de camino al juzgado y no se ha podido conducir desde entonces. Ayer descubrí que su correo electrónico de Google estaba conectado a la tableta de mi hija. Entré y miré su historial de búsqueda y confirmó todo. Cómo vaciar el aceite del auto rápidamente, daños en el auto por falta de aceite. A partir de ahí, la cosa empeoró. ¿Puedes acogerte a la quinta enmienda en una audiencia de custodia? Puedes perder la custodia de tu hija por no por infantil no relacionada. ¿Cuándo se convierte la no por infantil en un delito federal? Etcétera. He estado en contacto con el detective y le he informado de todo esto. Y ahora solo estoy tratando de recordar respirar. Actualización 2. La policía avanza lentamente en la recolección de evidencias luego de que encontré contenido sensible en la tableta de mi esposo. Virginia, Estados Unidos. Un detective se ha puesto en contacto conmigo y le he dado capturas de pantalla de las búsquedas recientes de mi marido en Google. Mi problema es que mi marido es bastante experto en tecnología. He visto, en las mismas búsquedas de Google, que intentaba acceder a su ordenador. Por suerte, lo desconecté en cuanto ocurrió todo. El vídeo era más antiguo que la tableta y debió haber sido importado o descargado de otro lugar. Él configuró todas las computadoras de nuestra casa y todos nuestros teléfonos están a su nombre. Incluso nuestras luces se controlan a través de una tableta que él configuró. Necesito ayuda para averiguar qué puedo hacer para animar al detective a que se haga cargo de los aparatos electrónicos que quedaron en la casa. Me preocupa que pueda borrar cosas o destruir pruebas de forma remota. Me he ofrecido a entregarles todo lo que quieran. El detective se ha puesto en contacto, pero solo me ha pedido capturas de pantalla de su historial de búsqueda y fotos del frente de la casa. Me he ofrecido a tomar fotos del baño donde se filmó. Entiendo que el sistema de justicia puede ser lento, pero ¿hay alguna manera de convencerlos de que recojan el hardware? Me preocupa que pueda espiarnos de forma remota o rastrearnos en nuestras ubicaciones. La orden de protección se lo impide, pero es un documento. ¿Cómo podemos proteger nuestro hogar cuando ha instalado todos los dispositivos electrónicos o inteligentes en nuestro hogar? Lo último que tengo que averiguar es cómo presentar la demanda de divorcio. ¿Permitirán un divorcio rápido en una situación de emergencia o tendré que esperar hasta que estemos separados un año completo? Ya tenemos fechas de audiencias judiciales por custodia, manutención y órdenes de restricción establecidas. Actualización 3. ¿Cómo presento una solicitud de divorcio en Virginia en medio de una investigación policial, un tribunal de custodia y una orden de restricción? Sin dinero, estas últimas 2 semanas han sido un caos. He intentado leer el sitio web oficial de virginia.gov y he descargado su documento de 43 páginas y todavía estoy en estado de shock, supongo que porque me resulta muy difícil calcular todo. Sé que se puede conseguir un abogado designado por el tribunal en un caso penal, pero ¿cómo consigo un abogado si no tengo dinero? El divorcio es la menor de mis preocupaciones legales, la custodia de mi hija, las órdenes de alejamiento y la investigación penal son mis prioridades legales en este momento, pero no estoy segura de si necesito tomar medidas ahora con respecto al divorcio. Cualquier consejo o sugerencia sería muy apreciada en este momento. Actualización 4. Hoy me reuní con un detective y vi fotos de mi marido instalando una cámara oculta en nuestro baño. Supe que la cosa iba mal en cuanto vi el primer vídeo. Supe en ese instante que nuestro matrimonio había terminado. No me ha puesto triste en absoluto esa parte.
Estoy tratando de suavizar estos golpes para toda una comunidad de niñas y padres que confiaron plenamente en él. ¿Puedo lamentar mi pérdida personal otro día, o no? Hoy es el primer día que he querido tirarme al suelo y montar un berrinche, comparable al de una niña enfadada. Tengo ganas de llorar, pero no tengo tiempo. Mi hija se baja pronto del autobús. Hoy tengo los ojos completamente abiertos. Puedo ver a través de la manipulación psicológica. Es la persona más pasiva que he conocido. Ni siquiera me di cuenta de que le permití convencerme de cosas. En serio pensó que podía explicarme. Hoy vi más y la ira latente está saliendo a la luz. Se filmó a sí mismo mientras instalaba la cámara. Mi primo y yo lo identificamos al 100% y las niñas sabrían inmediatamente quién era, aunque no se le pueda ver la mayor parte del rostro. El proceso está funcionando, solo necesito recordar respirar mientras espero la resolución. Actualización 5. Mi marido tiene derecho a contar con un abogado en el tribunal de familia, pero yo no. El detective ha estado en contacto frecuente y me ha pedido que identifique a personas en fotografías. Se supone que pronto realizarán una orden de registro para reunir el resto de sus dispositivos electrónicos. El detective dijo que era bueno que nuestro caso continuara porque esto les daba más tiempo, la espera más tortuosa de mi vida. Hay una orden de restricción que lo mantiene alejado de nuestra hija, de mí, de nuestros compañeros de cuarto y de la propiedad. También le impide cualquier vigilancia o seguimiento remoto de nosotros. El caso se aplazó la primera vez, por lo que su abogado podría estar presente. Esa audiencia se acerca y estoy tratando de prepararme. Sé algunas de las cosas que me echaría en cara para hacerme parecer no apta. Fumar hierba afuera, cuando mi hija estaba adentro con él y unos 10 miembros de mi familia, enfermedad mental, la disforia de género de nuestra hija. Solo estoy tratando de pensarlo desde el punto de vista de su abogado. La policía ya tiene muchas pruebas y ni siquiera han realizado la orden de registro. Como su abogado, sería simplemente amigable porque tiene peces mucho más importantes que pescar. ¿O atacaría la credibilidad de todos los del otro lado? Estoy muy nerviosa y tratando de prepararme. Editar. Bueno, o bien entendí mal o bien el asistente legal de admisión con el que hablé en la oficina de asistencia legal estaba mal informado. Volví a llamar y ahora estoy esperando una llamada de un abogado para que me ayude con el tribunal para la orden de protección. El estrés y shock de la situación y el hecho de que de repente sea el único jefe de familia me tienen un poco agotada, lo que hace que sea difícil mantenerme al día con todo. Pero lo estoy haciendo, gracias a todos por la ayuda. Los mantendré informados. Actualización 6. Estoy tratando de hacer lo correcto para mi hija y manejando la situación con mis, pronto suegros. Sin embargo, nuestra hija está en medio de todo esto. Nunca pensé que mi marido se aprovecharía de una niña que estaba a nuestro cuidado y ahora que sé que lo hizo, no sé si representa un peligro para nuestra hija, de ahí la orden de protección. Cuando se cortó todo contacto entre nuestra hija y él, nuestra hija quedó completamente devastada. Ama a su papá y no puede entender por qué se fue. Su terapeuta y yo se lo dijimos de la manera más apropiada para su edad, sin darle demasiados detalles. Soy lo suficientemente madura para reconocer que, pase lo que pase, él siempre será parte de ella. No hablo mal de él delante de ella ni permito que nadie más lo haga. Cuando llora por él, la abrazo y la dejo llorar e intento consolarla lo mejor que puedo. Lucho contra los pensamientos de que soy responsable de su dolor. Entonces, mientras lidiaba con todo lo demás, me comuniqué con mis suegros. Pensé que si mi hija no podía tener a su padre, la siguiente mejor opción era su familia. Hemos tenido una relación con sus padres durante todo nuestro matrimonio y mi hija tiene una relación importante con ellos. También me comuniqué con su hermano y hermana, a quienes no había permitido estar en nuestras vidas durante varios años. Pensé que el tío se parecía a papá y tal vez entablar relaciones con sus primos podría distraerla de todo lo relacionado con su padre. Esto fue hace poco más de un mes. Mi ex cuñada, inmediatamente, me respondió y me dijo que no estaba interesada y que no entendía mis motivos para preguntar. Mi ex cuñado no respondió. La abuela y el abuelo tampoco respondieron. Me guardé el dolor para mí y seguí haciendo lo que tenía que hacer para cuidar de mi hija. Bueno, hace unos días, el abuelo me envió un mensaje. No hemos visto a la niña en unos meses y nos gustaría arreglar algo.
Le respondí que, por supuesto, podríamos programar algo y que prefería encontrarnos en mi casa o en un restaurante cercano. Mi esposo vive con ellos ahora y he testificado sobre las armas que he visto en su casa y sus amenazas pasadas de ir a buscar una de su casa. No me sentiría cómoda permitiéndoles llevar a mi hija a ningún lado porque no tendrían problema en romper la orden de protección. Entonces, el abuelo responde que la salud de su esposa es mala, por lo que la visita sería en su casa y no debía hablar de nada más que de mi hija. Me tomé un tiempo para respirar y recordarme a mí misma que se trataba de mi hija. Le respondí que no era posible que consiguiéramos transporte a su casa, no es que iría si lo hiciera, y reiteré que prefería que las visitas se llevaran a cabo en mi casa o en un lugar público cercano. No dijo nada hasta hoy, una semana después, cuando preguntó si podían visitarlo el sábado. Hoy, por coincidencia estoy segura, excuñada me envía un mensaje y dice que quiere hacer un videochat con mi hija y sus hijas en algún momento de este fin de semana, la misma que dijo que no, anteriormente. Ella pidió que mi prima, que vive con nosotros, facilite la comunicación entre ella y mi hija. Bueno, han pasado muchas cosas en ese mes. He visto más fotos y he tenido que identificar a personas para los detectives y he ido a los tribunales varias veces. La policía ejecutó una orden de registro en nuestra casa y se llevó todos sus dispositivos electrónicos, además de mi ordenador y la tableta de mi hija, ambas eran las primeras que tenía. He procesado más la situación, emocional e intelectualmente. Ahora no sé, sus peticiones me han dejado inquieta y pensativa. Quiero hacer lo correcto para mi hija, pero ahora no estoy segura de que ponerme en contacto con ellos fuera el paso correcto. Estoy muy agotada y tratando de hacer lo correcto. Actualización 7. He cortado contacto con su familia. He estado intentando con todas mis fuerzas ser una adulta madura y hacer lo que sea mejor para mi hija, sin importar cómo me sienta. Ayer me derrumbé, he pasado por el infierno y he logrado salir, junto con mi hija, de un agujero que quedó cuando nuestras vidas se pusieron patas arriba. He dejado de lado mi ira para mostrarle amor a mi hija cuando llora por su padre. Este tiempo desde que todo sucedió ha sido el más difícil de mi vida. Este mes le ha permitido a mi hija adaptarse a nuestra nueva normalidad y procesar parte de su dolor en terapia. Y ellos no estaban allí. Ese mes bien podría haber sido un año por todo lo que hemos enfrentado. No espero que me apoyen o me quieran o que le den la espalda a su hija, pero he pasado por un infierno por algo que no hice y no puedo soportar la hostilidad. Ayer les dije que no iremos a visitarlos ni permitiremos videollamadas con nadie que no pueda ser cordial conmigo. Estoy trabajando muy duro para reprimir mi ira hacia su hija y no puedo permitir que me pinchen hasta que pierda los estribos. También siento que tienen algún tipo de plan y que están tratando de vigilarnos por mi marido. Esto me ha hecho sentir como si fuera la mala de la película. ¿En qué momento tengo derecho a decir, no puedo soportarlo más? He intentado con todas mis fuerzas hacer lo correcto y ahora siento que he defraudado a mi hija. Actualización 8. Está apelando la orden de protección y siento que apenas puedo respirar. Mi marido tenía 10 días para apelar la orden de protección de 2 años. No hay una explicación rápida. Hoy fue el 10º día hábil desde que se aprobó una orden de protección de 2 años. Acabo de enterarme por mi abogado de que él apeló. Siento que me quedé sin aliento. Solo quiero que el sistema funcione y que él vaya a la cárcel. Entiendo que cualquier proceso legal es largo, pero, carajo, me sentí segura con la orden. Me sentí segura de que mi hija no tendría que pasar por todos los problemas legales de mi esposo. Ahora, me siento desesperanzada. Es como si él se hubiera acercado y nos hubiera recordado a ambos que todavía está aquí. Actualización 9. La hermana de mi ex me envió un mensaje de texto mordaz e hiriente. Anteriormente, corté el contacto con su familia y los bloqueé en Facebook. Ellos lo han apoyado mucho y han sido groseros e irrespetuosos conmigo, mientras afirmaban que querían tener contacto con mi hija. Pensé que ya había terminado con ellos por ahora. He hablado con el terapeuta de mi hija y con el mío y ambos están de acuerdo en que es mejor para todos nosotros dejarlos de lado por ahora y reevaluar la situación una vez que todo lo relacionado con el tribunal esté hecho. Ya lo superé todo, estoy deprimida, estoy tratando de absorber todo el dolor por mi hija y debido a eso no puedo decirles lo que quiero decirles. No puedo gritarles en la cara y llamarlos monstruos por la persona que están protegiendo.
Tengo que ser adulta, estoy lista para enloquecer y estoy tratando de mantener la calma. Está publicando fotos de él y mi hija en Facebook, de una manera que te lleva a creer que mi hija está con él. Lo he bloqueado, pero un amigo de la familia llamó para asegurarse de que mi hija estaba a salvo y me lo contó. Su amigo comentó sobre la gente sin corazón que mantiene a su hija alejada de su amado papá. Reprendí a su amigo, de la manera más amable posible, como, oye, se olvidó de algunos capítulos cuando te contó esa triste historia. Su hermana me envió un mensaje de texto esta mañana diciendo que quería intentar restablecer una relación con mi hija, pero comienza diciendo, sé que nunca nos quisiste en la vida de tu hija, pero esperaba que lo reconsideraras e hicieras lo correcto para él. Lo que es una locura es que mi hija tiene 5 años y la última vez que su hermana lo vio tenía menos de 1 año. Mi marido cortó el contacto con sus hermanos por un conflicto relacionado con la custodia de su sobrino cuando nuestra hija tenía menos de 1 año. Le rogué a mi marido que se volviera a poner en contacto con sus hermanos. Le pedí que lo hiciera por la niña y me dijo que no los quería en nuestras vidas. Ahora, de repente, él ha vuelto a la familia y soy yo la que los mantenía separados. Le rogué que le contara a nuestra hija quiénes eran sus primos y me dijo que no, que habían sido malos con él cuando era niña. Todo esto me enferma. ¿Dónde estabas en enero? Ya hemos empezado a descubrir cómo será nuestra nueva normalidad. Y no es que sienta que me deben nada, pero maldita sea, puedes darle $1000 a tu hermano, pero ni siquiera te importa su hija, que ha recibido un total de $100 en manutención desde enero. Todo esto me pesa en el corazón. Actualización 10. El mensaje de texto enviado tuvo consecuencias no deseadas. Al principio traté de involucrar a la familia de mi esposo en la vida de nuestra hija, pero me ignoraron o me dijeron que no. Fueron bastante hostiles y desagradables conmigo y apoyaron firmemente a su hija. Me di por vencida y comencé a concentrarme en ser el apoyo que nuestra pequeña necesitaba y en mantenerla conectada con personas que realmente se preocupan por ella. Bueno, aproximadamente 1 mes y medio después, el mismo día, su hermana y su papá me enviaron un mensaje. Su hermana no ha visto a nuestra hija desde que tenía 11 o 12 meses y mi esposo dijo que quería distanciarse de sus hermanos, incluso cuando le rogué que intentara reconciliarse para que nuestra hija pudiera conocer a sus primos. Ella es la que inicialmente dijo, no, al contacto. Me envió un mensaje en Facebook y quería que sus hijas chatearan por vídeo con mi hija. Fue muy mordaz y grosera conmigo y pidió que mi prima facilitara aún más el contacto, para que ella no pudiera tener contacto conmigo. El mismo día, su padre me envió un mensaje por Facebook y me dijo que él y mi ex suegra querían ver a mi hija. Me dijo que no había estado en contacto porque yo tengo una orden de protección que impide que mi esposo se comunique conmigo o con mi hija. Dijo que quería programar una visita y me dio 2 días en los que estaban disponibles. Luego me dijo que no debía hablar de nada más que de mi hija. ¿En serio crees que quiero hablar contigo de cualquier cosa? Y que debíamos ir a su casa. Su casa, donde vive mi esposo. Le dije que preferiría visitarlo en mi casa o cerca. Me dijo nuevamente que nos encontraríamos en su casa. Reiteré que no iríamos allí y que si querían visitarlo tendrían que venir a nuestra casa o reunirse con nosotros cerca. Finalmente aceptó, pero todo el asunto no me sentó bien. Su padre siempre había sido súper tranquilo y apacible, incluso cuando otros se acaloraban, y su cambio de actitud hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Así que, después de un poco más de idas y vueltas, terminé bloqueándolos a ambos. Decidí que si no podían ser civilizados conmigo, entonces no podían tener contacto con mi hija en este momento. Mi hija y yo hemos pasado por un infierno y él nos dejó sin nada, financieramente. En febrero, me dio $100 cuando estuvimos en la corte y eso es todo. Tuve que pedir dinero prestado. Obtuve cupones de alimentos y asistencia financiera y mucha gente increíble en Reddit me ayudó a superar estos últimos meses. Pizza, alimentos, incluso algo de ropa de cama para mi hija y materiales de arte para mí. Sin todo el apoyo aquí, no sé si hubiera podido seguir adelante. He estado luchando porque mi tarjeta de asistencia financiera nunca llegó por correo. Finalmente me enviaron una por UPS y la recibí ayer. Hemos estado arreglándonoslas y, afortunadamente, vivimos con mi prima y ella ha sido increíble.
Así que aquí está la actualización. En mi última publicación publiqué mi respuesta a su hermana, antes de bloquearla para que no me llamara ni me enviara mensajes de texto. Completé el mensaje de texto con la información de mi abogado. Bueno, ella le dio a mi esposo la información de mi abogado y él se comunicó con su abogado. Su abogado se comunicó con mi abogado, porque mi ex esposo admitía que debería estar pagando algún tipo de manutención y quería organizar algo. Básicamente, mi opinión es que su abogado le dijo que lo iban a criticar en el tribunal de familia por no pagar la manutención. Digo esto porque ha tenido muchas oportunidades de brindar apoyo y no lo ha hecho. Recibió nuestras declaraciones de impuestos, junto con sus cheques de pago quincenales y un regalo de $1000 de su hermana y no sintió la necesidad de ofrecernos ningún apoyo. Actualización 11. 12 cargos por delitos graves y está pasando su primera noche en la cárcel. Hoy terminó mi espera. Lo acusaron de 12 delitos graves relacionados con la producción y posesión de no por infantil. Lo arrestaron esta tarde y le negaron la libertad bajo fianza. Me siento muy aliviada, siento que finalmente puedo volver a respirar. Él está teniendo que afrontar sus acciones y la gente está viendo quién es realmente. Espero que se divierta mucho esta noche. Gracias a todos los que me habéis apoyado durante todo este proceso. Todavía no ha terminado, pero va por buen camino. Actualización 12. Esta semana, mi marido finalmente fue a la cárcel y yo estaba en la cima del mundo. Mi padre murió hoy y siento que me voy a desmoronar. Hoy, mi padre perdió su batalla contra la ELA y, por primera vez, extrañé tener un compañero en quien apoyarme cuando se me rompe el corazón. Hoy mi hija lloró porque, ahora, nuestros dos papás se han ido. Siento que no tengo seguridad en mi posición. Él sufrió mucho y me siento muy egoísta, pero es el único padre que he tenido durante más de 20 años. Siento ganas de hacer un berrinche y gritarle al universo lo injusto que es esto. Es entonces cuando escucho a mi papá: la vida nunca es justa. Pero no estaba preparada para quedarme huérfana a los 35 años. No estaba preparada para tener que criar a una niña sola. Puede parecer una estupidez, pero, maldita sea, ¿cuántos golpes hacen falta para derribar a alguien? Actualización 13. Me equivoqué. Le dieron una segunda audiencia de fianza y estará en libertad hasta el juicio. Después de estar en la gloria cuando finalmente acusaron y procesaron a mi ex, sentí que las cosas finalmente iban en la dirección correcta. No me di cuenta de que podía solicitar una segunda audiencia de fianza, porque su abogado no estaba en la primera. Se le imputaron 12 delitos graves. Hay una pena mínima obligatoria de 35 años para algunos de los cargos. Y le están permitiendo cumplir arresto domiciliario. Me costó todo lo que tenía mantener la calma mientras el juez leía todas esas cartas de apoyo para este joven maravilloso. Su hermana me contactó recientemente, de nuevo, para conocer a nuestra hija de 5 años. Juró que nunca supo nada sobre la investigación, su padre lo sabía todo, y actuó con simpatía. Debería haberlo sabido, debería haber sabido que estaba diciendo la misma basura de siempre. Tenía muchas esperanzas de que mi hija tuviera alguna conexión con su familia. Hoy en el tribunal presentaron una carta que ella escribió para apoyar su liberación. Habló de su carácter excepcional y de lo bueno que era con sus hijas. En cuanto terminó la audiencia le envié un mensaje de texto al respecto. Ella dijo que ese era su hermano y que no se podía esperar que hiciera nada más que apoyarlo plenamente. Y yo necesitaba aprender a llevarme bien con personas con opiniones diferentes. Mi ex se negó a tener una relación con sus hermanos durante los 4 años anteriores a todo esto. Dijo que su hermano era violento, que su hermana no era de fiar y que su otra hermana era la mejor, peor, adicta que pudieras conocer. Y lo recibieron con los brazos abiertos y nos echaron a la basura. No querían tener nada que ver con mi bebé. ¿Se supone que debo perdonar? ¿Se supone que debo confiar en estas personas? ¿Qué diablos me pasa que no puedo dejar que esas relaciones mueran? Y ahora va a quedar libre. Ni siquiera lo entiendo todo. Su fianza es de 25.000. Se supone que debe pagar para que le instalen un software de monitoreo en todos los dispositivos electrónicos que puedan acceder a Internet. Se supone que no debe acceder a Internet ni tener contacto con menores. No puede ir a trabajar. Solo puede ver a su abogado y llevar a sus padres a las citas médicas. ¿Así que se quedará sentado sin hacer nada? No creo ni por un segundo que puedan mantenerlo alejado de Internet.
Hicieron hincapié en que la víctima estaba a 1.600 kilómetros de distancia, pero yo soy uno de los principales testigos y estoy a 30 minutos de él. Así que, cuando se canse de quedarse de brazos cruzados, puede venir corriendo y matarme rápidamente, porque su vida en prisión no es mucho peor que 40 años. Mi seguridad se ha ido. Quiero escapar. Publiqué su foto policial y los cargos en mi Facebook cuando lo arrestaron y agregué a todos sus familiares y amigos para que pudieran verlo. Lo hice público. Su hermana me dijo que eso realmente reflejaba mal mi carácter. Esperan que me intimide ante su familia y simplemente acepte que, por supuesto que lo apoyamos y haremos lo que sea para evitar que vaya a la cárcel. Actúan como si algo estuviera mal conmigo, porque no creo en apoyar ciegamente los malos actos de los seres queridos. Dicen que mi pensamiento está sesgado cuando pregunto, si no sientes que él es el culpable aquí, entonces ¿quién lo es? La respuesta es, yo, ¿y se supone que debo estar bien con ellos estando cerca de mi hija? Ahora, estoy pensando que vive en el borde de un parque de la ciudad y podría imprimir un volante. Sé que es una tontería, pero de todos modos me voy a asustar y distribuirlo por la zona, para que la gente sepa quién está en su calle. Me siento tan impotente, no importa lo que gane. No tenemos ningún mérito por mantenerlo unido mientras estuvo libre durante los últimos 6 meses. Ahora puede volver a ser libre y yo estoy recluida en una jaula de incertidumbre. Mi sobrina está devastada. Su dolor y su violación no fueron suficientes para mantenerlo encerrado. 12 delitos graves. ¿Qué demonios? Pido disculpas por este horrible divague. Actualización 14. Mi ex esposo se declaró culpable. Hoy, mi ex marido se presentó ante el tribunal y se declaró culpable de 9 cargos relacionados con la posesión y producción de contenido explícito. Se declaró culpable de 3 cargos y presentó declaraciones de culpabilidad en el resto. Algunos cargos fueron retirados de conformidad con un acuerdo de culpabilidad con el fiscal. No hay ningún acuerdo en el acuerdo de culpabilidad para la sentencia, que se prevé que se celebre en marzo. No me complace que haya podido presentar la declaración de culpabilidad en el caso Alford, le permite admitir que las pruebas son suficientes para condenarlo, pero no admite su culpabilidad. No me siento tan aliviada como esperaba, pero es sin duda un paso en la dirección correcta. Actualización final. Finalmente fue sentenciado. Adiós, espero que te guste el color naranja. Respuesta rápida. Recibió una sentencia de 40 años, de los cuales 34 fueron suspendidos. Irá a prisión por 6 años, por lo menos. Luego, estará bajo supervisión indefinida, después de su liberación. Después de la liberación, no puede tener ningún contacto sin supervisión con menores, incluidos sus propias hijas. No puede beber, no creo que pueda prescindir de él, durante todo el período de supervisión. Si viola estas reglas o se le imputan nuevos cargos, deberá cumplir los 40 años completos. Entonces, su equipo intentó hacer algunas jugadas de compasión de último minuto y llegó a un diagnóstico de autismo. Tiene 35 años y trabajó en la administración durante muchos años. Sé que el autismo puede adoptar muchas formas y no lo estoy tomando a la ligera. Simplemente creo que es gracioso que no lo haya afectado lo suficiente como para impedirle vivir una vida normal, pero ahora que se enfrenta a la cárcel afirma que es un problema. Acaba de recibir un diagnóstico este mes y su familia intentó decir que creían que le habían diagnosticado de niño, pero que lo habían olvidado. Nadie me dijo nada al respecto. Unos días antes del juicio, su hermana loca, perdida hace mucho tiempo, me envió un mensaje en Instagram, el único lugar donde no había logrado bloquearla. No uso Instagram. Ella dijo, él tiene autismo y tu hija también puede tenerlo. Nunca bloqueé a nadie tan rápido. Ella ni siquiera conoció a mi hija. Tenía un montón de declaraciones de referencia de carácter, pero todas eran de personas con las que no interactuó durante nuestro matrimonio. El fiscal señaló que todos hablaban de él como un buen chico o un buen joven. También escuchamos los resultados de su evaluación psicosexual, donde admitió sentirse atraído por adolescentes. También admitió haberse masturbado con el material de mi sobrina. Fue difícil escucharlo. En general, me he quitado un gran peso de encima. Me siento triste. Tenía muchas más esperanzas en mi matrimonio y nunca imaginé que mi hija perdería a su padre. Sin embargo, nos estamos recuperando y siento que finalmente podemos seguir adelante con nuestras vidas.
Quiero agradecerles a todos por el apoyo constante durante esta dura prueba de 15 meses. Ustedes han sido mi caja de resonancia y me han animado cuando estaba lista para rendirme. Gracias, Reddit, no podría haberlo logrado sin ustedes.